Bueno, mi nombre es Eh, Edgar Beltrán. Yo trabajo con un medio católico que se llama The Pillar y mi esposa la conoció la semana pasada, hace unos días en Roma, en la conferencia de 40 días por la vida. Eh, ujú. y mi interés es hablar un poco sobre sus experiencias con el Es un portal de venerable internet. Jérôme Lejeune, ¿no? Pillar es un portal de internet, es un periódico que es. Es un medio por internet de Estados Unidos, católico, sí. Lo puedo conseguir como pillarcatholic.com. Así es la página web. Sí, Entonces sí, sí, también. cuando mi esposa Pili me dijo que había conversado con usted, yo de una pensé, está súper interesante por una entrevista por el medio, ¿no? De hablar un poco del trabajo del doctor Lejeune y de sus experiencias con él, ¿no? Entonces, creo que lo primero que le preguntaría precisamente es eso. Cuéntame un poco usted, ¿no? ¿A qué se dedica? ¿Qué ha hecho? ¿Quién es usted? Para introducir la entrevista. Ok, ya después usted me va haciendo preguntas. Sí, exacto. Perfecto, muy bien, ya me recuerdo, gracias. Sí, eso, cuénteme un poco de usted, de qué ha hecho, a qué se dedica, etcétera. Sí. Ok, muy bien. Pues soy la doctora María del Pilar Calva Mercado, soy mexicana, estudié medicina aquí en México. Después pude hacer mi tesis de pregrado en medicina con un doctor que descubrió la causa del síndrome de Down, que es por una trisomía 21, que es el doctor Jérôme Lejeune. Y después regresé a México, hice una especialidad en genética y volví a regresar con él un par de años a hacer citogenética. Después, porque no es totalmente etimológico, pero es la única especialidad médica que tiene ahí la palabrita ética, genética, pues en pediatría, otorrinolaringología, pues muchas de las preguntas en un consultorio de genetista son de ética. ¿Qué hago? ¿Por dónde hago? Toma de decisiones. Entonces, pues caí un tiempo en el relativismo ético de dar mi opinión, lo que sentí en ese momento, hasta que como científico tuve que encontrar una ciencia que me ayudara a ayudar a las personas a tomar decisiones éticas. Y entonces formalicé con una maestría en bioética, también aquí en México, y desde entonces me dedico eminentemente a dar clases. Puedo dar clases desde posgrado hasta gente sencilla que no tiene ni segundo de primaria, que es el público que más me gusta porque es el público más noble a convertirse. Tengo un consultorio virtual presencial y virtual desde el año 2000 que me ha permitido tener mucha experiencia en bioética clínica, toma de decisiones. La más común obviamente es aborto o no aborto, pero bueno, hay muchas otras decisiones éticas, incluso al final de la vida. Entonces tengo una amplia experiencia como médico en la actividad de ayudar a la familia, al paciente a tomar decisiones en momentos difíciles de su vida. Y poquito me he dedicado al tema del cabildeo político, me dediqué más hace varios años, me di cuenta que es poco lo que se puede obtener, todo está negociado. Entonces decidí mejor formar conciencias, porque podemos tener la peor ley, si la Mm, conciencia está formada no se va a usar la ley, y podemos tener no, las leyes mejores pro vida, y si la conciencia no está formada, pues se va a la clandestinidad y la gente de todas maneras lo hace. Entonces al final, pues lo que en resumen me dedico es a formar la conciencia de las personas en estos temas. sí. ¿Y cómo y cuándo conoció al doctor Lejeune? Y si recuerda cuál fue sus primeras impresiones de sus primeros encuentros con él. Bueno, al doctor Lejeune lo conocí en 1982, en julio, por primera vez presencialmente, unos meses antes, no recuerdo exactamente cuándo. Mi profesor de genética en México le escribió una carta para que yo fuera a hacer un posgrado, bueno, más hacer mi tesis de licenciatura de pregrado de medicina con él. Mi profesor me recomendó con él por la alta categoría científica que tenía. En ese momento era reconocido como el mejor científico del mundo. Ni mi profesor ni yo compartíamos, ni yo conocía la línea de pensamiento del doctor Lejeune en cuanto al tema de la defensa de la verdad, de la vida, de la familia. Yo estaba más bien en una tinte liberal, cientificista, muy pragmático, pero bueno, me interesó por las altas credenciales científicas que tenía él, entonces cartas van, cartas vienen. Me acepta 8 meses que tenía yo libres para hacer mi tesis y fui a París. La primera impresión, el haberlo conocido fue los primeros días de julio de 1982.
Pues la verdad es que conocí una persona que de primera impresión dije, este hombre es súper inteligente, es muy inteligente. Y después esos ojos humildes que tenía, ¿no? Me hizo pensar y en ese momento lo descubrí como que era un sabio, una persona que sabía mucho, pero que lo podía aterrizar para la gente sencilla y lo vi después en mi práctica profesional con él. Entonces me emocioné porque dije, voy a aprender muchísimo. Después, pues me pudo un poco que me asignó como tema de tesis un trabajo de laboratorio. En la genética hay una amplia área de laboratorio. Laboratorio nunca me ha gustado, ¿no? A mí me gusta estar con los pacientes, tocar las panzas, platicar, pero no estar en un microscopio. Hay genetistas que les gusta el microscopio y tienen laboratorios. Y no sé si hice cara o si estaba ya en su haber, desde que lo que iba a hacer conmigo, me dijo, pero usted está en el laboratorio cuando yo no estoy en la consulta. Entonces, bueno, pues hice como un clic inmediato de decir, wow, es como yo, le encanta la consulta, el contacto con la gente. ¿Sí? Entonces, esa fue mi primera impresión. Hoy hubiera usado otra palabra para describirlo, pero que es muy santo, pero en ese momento no la tenía en mi lenguaje. Entonces, yo Claro. nada más dije, es un sabio. Y digamos, ¿tuvo algo que ver él con ese cambio de mentalidad suya eventualmente? Claro, yo en ese momento pensé que iba a hacer una buena tesis, que iba a aprender muchísimo de alguien que tenía el nivel de un premio Nobel, puedo platicar después por qué lo perdió, Ujú, este, pero nunca pensé que iba a tener una conversión de corazón y de mente en volverme un amante del valor de la vida, del valor de la vida intrínseco, y bueno, llegó a tocar hasta mi conversión en un tema más religioso de fe, pero en ese momento no lo había yo pensado, pero realmente el que me hizo cambiar en cómo hago mi práctica médica, cómo me he enamorado de la verdad, ha sido el doctor Lejeune. ¿Y cómo lo logra? Con su testimonio. Era una persona muy congruente. Él nunca me preguntó cuál era, cómo vivía, si estaba en gracia, si iba a misa, si iba a los domingos, si no cosas. Jamás tocamos un tema de esos. Fue simplemente su vida diaria, el haber estado como su sombra en cada consulta, en niños que les iba, y familias que les iba bien y otras que pues no les iba tan bien con el tratamiento. Y aún así al siguiente paciente que venían para ver si recogían a su hijo o no de la maternidad, dependiendo del resultado genético, cómo los enamoraba de su hijo. Y decía, ¿qué tiene tan especial que si ve el sufrimiento pueda aún así enamorar? Y bueno, pues otras fueron pequeñas frases que él me iba diciendo, que fueron mis primeras lecciones de ética universal. Yo estoy en la universidad católica, pero pues ahí mismo me dijeron que impusiera anticonceptivos y es lo que hacía. De ahí me seguí en toda la cultura de la muerte. Este, Me decía, por ejemplo, yo aquí no puedo hacer diagnóstico prenatal porque como dicen en mi rancho, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Entonces me dice, pues yo igual no estoy de acuerdo con el aborto, yo no lo voy a hacer, pero de un papel que yo entregué aquí, de un reporte, a distancia, alguien más va a hacer un aborto y eso se llama colaborar con el mal. Entonces ya desde ese momento, pues él empezó a pedir donativos y eso, y aún así tenía un nivel de investigación muy importante a pesar de los pocos recursos que tenía, porque él prefirió ser fiel a la conciencia, a la verdad, antes que tener un recurso que él le hubiera encantado, sobre todo por llegar a la curación de estos niños. Entonces esa congruencia me puso, me cambió totalmente. claro. Y después en esa segunda etapa que estuvo con él también durante sus estudios de posgrado, ya digamos, usted ya tiene otra perspectiva sobre la vida, sobre la fe, etcétera, y cómo fue ya compartir con él quizá cuando sus ideas ya eran un poco más, iban en la misma línea, digamos, ¿no? Bueno, la primera vez fue la conversión, pero no totalmente, ¿no? Yo sí recuerdo que al final de la estancia con él, por ejemplo, todas las cosas que él me decía, a ver, cómo es una cobardía científica que piensen que la medicina es para terminar con los enfermos, porque no podemos terminar con la enfermedad, porque no sabemos qué hacer, ¿no? Es una tendencia fuerte porque está recordando el enfermo que no puedes y no puedes y no puedes, ¿no? Este, Sin embargo, pues él me enseñó y me recordó lo que pues, todo médico sabe, independientemente de que tenga una fe religiosa o no, que la medicina está para terminar con enfermedades, nunca con los enfermos. Nosotros como médicos merecemos un respeto incondicional al enfermo y proteger su vida
y procurar que, pues, ayudarle a salvar su vida. Eso es nuestra vocación, independientemente de lo demás, ¿no? Entonces yo ya cuando él también sucede otra cosa importante que tuvo que ver con mi conversión, que es él iba a unos viajes misteriosos a Roma. Mm, Yo no iba concretamente a la Santa Sede, yo tenía también pues algo de corte feminista, había hecho mi tesis de la preparatoria, ¿sí? En el Núcleo de Pensamiento Feminista aquí en México, en el Colegio de México, y la hice sobre cómo la opresión de la mujer viene desde la colonia, esa fue mi demostración de tesis. Entonces, pues yo tenía una visión de que la Santa Sede pues, era el estado más misógino del mundo, con puros hombres, ¿verdad? Entonces, pues bueno, pues que le vaya bien. Nada más él me lo decía para que yo esa tarde del viernes, en vez de tener una sesión clínica que solíamos tener, tuviera tiempo de adelantar mi trabajo de investigación en el microscopio. Y todos los lunes, él, a la hora que yo ya llegaba, él ya había llegado y me había dejado en mi escritorio, escrito a máquina, estamos hablando de los ochentas, principios de los ochentas, lo que él había presentado en la Academia Pontificia de las Ciencias. Por supuesto, él iba, sabía que iba a ver a Juan Pablo II, me lo decía yo, ni le mandaba saludo, no era nadie para mí, ¿no? Ni foto, ni nada, ¿no? Entonces, me acuerdo que el primer documento que me dejó es un documento sobre el desarme nuclear, mm, interesante, ¿no? Como las mutaciones y el DNA y el RNA. Y el segundo documento que me dejó es un documento que se llamó Biología, Conciencia y Fe. Y este documento, todo lo que yo tenía desarreglado en mi mente, pues como un vestigio de catolicismo y de práctica religiosa y de, ¿no? Un sano temor a Dios, un tanto temor a Dios, se conjuntó con mi actividad clínica y ahí empecé yo a interesarme más y entonces empecé a observar más esa parte en su consulta, ¿no? Y después de esos 8 meses, pues yo sí le dije, doctor, usted me cambió. Yo llegué aquí pensando que uno se pone la bata blanca de lunes a sábado y se quita el crucifijo, y el domingo se pone uno el crucifijo y se quita la bata blanca. Y usted me ha enseñado a portar la bata blanca y el crucifijo al mismo tiempo, ¿no? Ahora pues me da miedo regresar porque pues yo me había hecho de un ambiente muy liberal, claro. aunque estaba en una universidad católica, pues me hice de mis amigos liberales y todo, tenía ya muy bien establecido mi pensamiento. Y yo dije, pues me va a costar trabajo porque regreso a lo mismo y cómo le voy a hacer. Y entonces, pues en ese momento él me dijo, pues algún día vas a regresar conmigo. Él siempre procuró que regresara a estar con él otra época. Yo creo que no acababa de ver que del todo me había convertido. Y me dijo, pues yo te voy a mandar todo lo que voy escribiendo para que tú sigas, ¿no? Ya está. Yo creo que lo último que hizo antes de morir me llegó. Entonces sí, soy una buena consentida de Dios. ¿Y en qué año fue la segunda etapa en la que estuvo con él y cómo fueron esos años? Sí, la segunda etapa, yo regresé, hice genética clínica Mm, y fue el 85 el terremoto de México, ujú, entonces muchos hospitales cayeron, entre ellos, pues el mío no se cayó, pero quedó tan mal que ya nunca pudimos entrar a él. mm, Entonces, pues, la verdad es que mi especialidad en genética clínica se truncó bastante en lo que pues, nos reubicaron y todo. Y una manera de ayudar del gobierno francés fue dar más becas a residentes de medicina, que nos habíamos quedado como a la mitad. ujú, Entonces, con eso aproveché, concursé para la beca, tuve la beca. Y entonces, en septiembre del 86 regresé con él, del 86 al 88 para hacer la excusa para tener la beca fue hacer una subespecialidad, ya era genetista clínico, en citogenética. La citogenética es el estudio de los cromosomas. Hoy, bueno, modernamente hubiera hecho genómica. Un ujú, cromosoma es un libro tomado por afuera la foto, la genómica es leer el libro, ya. ¿no? Pero bueno, en ese momento no había. Pues bueno, hice todo un diplomado en citogenética, lo hacía por las tardes los lunes y toda la mañana estaba con él nuevamente, aproximadamente en la misma labor, ya no tanto laboratorio y mucho más clínica. Ujú, Y bueno, ahí ya pude apuntalar más. Yo ya había tenido 2 años de tiempo de pues ponerme a leer y pues ver todas las implicaciones éticas que tiene la medicina, la investigación en el área, sobre todo la genética, porque Lejeune es considerado el padre de la genética moderna. Mendel, el padre de la genética, el que arreglaba los chícharos y dio las leyes de la herencia, y el doctor Lejeune, porque gracias a su descubrimiento estos pacientes los dignifica. O sea, John Landon Down, muchos años antes,
describió cómo eran estos niños, que si los ojitos rasgados, que si la cardiopatía, que las manitas cortitas, cabecita aplanada, pero no sabía la razón. Se llegó a pensar que era secuela de sífilis, se les llegó a hablar muy feo, se hablaba de los mongoloides o mongoles. Muchas familias les daba pena salir con sus hijos Sí. porque era como una marca de sífilis, ¿no? Entonces Ujú. los amarraban a las patas de las camas, no los dejaban salir, o si salían, pues la familia que venía a cruzar se pasaba por enfrente. Entonces él dignifica a estos niños, o sea, en el sentido real, una no discriminación, y con eso también se abre y se ve que hay enfermedades, no solo de los cromosomas, ¿no? Sino Ujú. otras enfermedades que tienen un fondo genético, como por ejemplo el cáncer. Él también hizo investigación en cáncer. Entonces, pues él debió de haber ganado un premio Nobel porque es considerado el padre de la genética moderna, es decir, el que eso que el Mendel había visto para las plantitas y eso, pues tenía una fuerte implicación también para la medicina. Pues no hay que recordar más que hoy, pues estos últimos productos genéticos llamados vacunas, pues son Mm. al final de cuentas tecnología genética. Todo lo que diga DNA y RNA, esa es la materia de estudio del genetista, ¿no? Ujú. Entonces, vamos, hoy vemos que las implicaciones en este tema, ¿no? Y de repente dicen, pues me tomé el gen del cáncer de mama para ver si no sé qué, y el, ¿no? O sea, si ustedes se fijan, lo más actual es todo en el campo de la genética. Él yo creo que no lo pudo alcanzar a ver algunas cosas, pero estamos hablando de los 59, ¿no? O sea, estamos hablando de hace relativamente poco tiempo o mucho para otras cosas, y él ya preveía esto, ¿no? Entonces, bueno, ya pude tener pues más interés en temas ya más concretos, ¿no? Como por ejemplo, en ese momento pues, estaba San Juan Pablo, fue un gran amigo de San Juan Pablo, entonces, bueno, tuvo que ver en lo escrito en Fides Ratio, por ejemplo, Fe y Razón, Mm. varios párrafos del documento que le digo que me dio años antes de Fides Ratio están plasmados, pues Ujú. claro, él era muy cercano, ayudaba quizás a la redacción, fue cuando sale Evangelum Vitae, entonces, bueno, tener casi a alguien que me lo explique, pues fue un privilegio. Claro. ¿Y cuáles de sus virtudes le marcaron más? Entonces, que Ah, más adelante me surgieron, dije, ¿qué ha pensado el doctor de este tema? Pero claro, bueno, no se les pregunté. claro. ¿Y cuáles de sus virtudes le marcaron más? Bueno, me ha costado trabajo hacer esa respuesta, incluso inmerecidamente pude estar de testigo en su proceso, ¿no? Y ahorita sopló algo al auditorio que no sé si lo sepa, ¿no? Pero el doctor Lejeune perdió el premio Nobel, pero 10 años después de haber fallecido, en el 2004, él falleció en el 2004, el cardenal Angelini, en una sesión de la Pontificia Academia de la Vida en la cual estaba, pues propone abrir su proceso de beatificación. Por eso me hace esta pregunta, ¿no? Pero bueno, hay quienes no saben que él estaba ahí en proceso Sí. de beatificación, concretamente ya es venerable a partir del 21 de enero del 2021. Pues yo creo que su virtud, no sé, teologal, podría decir yo probablemente una gran fe y una gran esperanza, ¿no? Porque él, bueno, pues yo creo que su esperanza estaba basada más que en una esperanza con E minúscula, ¿no? De, bueno, pues me cierran los donativos por ser fiel a esto, pero de algún día me caerán, ¿no? O la esperanza de voy a llegar a la curación de estos niños, ¿no? Yo creo que siempre él veía algo más, ¿no? La caridad también, porque su trato a toda persona era impresionante. Tanto la que le hacía el aseo de los baños, como el trato que él tenía con gente que a lo mejor pues estaba en la línea de la cultura de la muerte, del aborto. Él siempre contestó de una manera muy respetuosa, con mucha calma, sin ceder a la verdad, pero con un gran respeto, ¿no? Y la caridad que tenía en especial hacia los más pequeños, como él llamaba, ¿no? Y él, su frase es, lo que habéis hecho, alguno de estos más pequeños lo habéis hecho por mí, ¿no? Entonces, estos son pequeños, algunos eran de edad, pero otros pequeños de, él decía, lo que tienen de debilidad de inteligencia lo tienen de grandeza del amor. Es decir, siempre veía que la pequeñez también tenía una grandeza, ¿no? Y pues bueno, hoy distinguimos que estos niños que tienen a lo mejor un tema de inteligencia, su fe es enorme, porque no necesitan esa inteligencia material pragmática que estamos acostumbrados en el mundo, ¿no? Es una cuestión espiritual mucho más profunda. Entonces, la manera en que los dignificaba también, por ejemplo, me decía, préstame tu microscopio, que tenía dos pares de lentes y se sentaba con el chiquito
y que empezaban a contar los cromosomas. Y cuando llegaba y veía el tercer 21, el niño salía feliz y decía, por eso soy tan especial, ¿no? Entonces, ¿cómo dignifico y convencí a unos papás, primero que aceptaran con amor su hijo que había nacido a lo mejor con algún problema genético, o más aún que lo recogieran de la maternidad? Porque yo estoy hablando que a principios de los 80 el aborto era no solamente legal, sino pagado por la Seguridad Social en Francia, sino también si se les iba el tamizaje prenatal, que fue un gran dolor para Lejeune, no te voy a decir por qué, podían dejar los 3 días antes de que, después de que nacieran, tenían para reconocerlo como su hijo. Si el hijo venía defectuoso, lo podían dejar en la maternidad así, ¿no? Porque había un error de diagnóstico. Entonces, como él, a estos papás que casi iban decididos nada más a recibir un resultado, él decía, yo entrego el resultado de manera personal, no les mandaban un sobre y con una cita. Y después de esa media hora con Lejeune salían y recogían a su hijo, ¿no? Entonces, Mm, como ya los papás decían, pues la verdad es que venimos, porque venían pacientes de todo el mundo, tuvimos media hora de consulta, no nos dijo nada nuevo en el tema médico, pero salimos enamorados de nuestro hijo, ¿no? Entonces, esa congruencia, eso, ¿no? Lo que habías hecho por uno de los más pequeños. Él hacía mucho porque, bueno, estos pequeños, que iban a ser pequeños toda su vida, pues los dignificaba, ¿no? Y y bueno, les decía que él, bueno, primero, pues tuvo una gran tristeza que su descubrimiento se malutilizara, mm, ¿no? Él dijo, ya tengo una enfermedad que sé cuál es la causa, que es lo primero que tiene que saber un doctor, la causa del dolor de panza o de lo que sea. Ahora voy por el tratamiento. Pero si no sé la causa, es difícil tratar o pues lo hago a ciegas, ¿no? sí. Entonces él empezó una investigación fuerte en ver qué contenido, páginas del libro extra había en el 21 para tratar de ver de qué manera lo corregía. Sin embargo, un jovencito, o sea, él ya era pro vida, como deberíamos de ser todos los médicos, esto no es de un católico, o sea, los médicos nos Mm, dedicamos a salvar vidas, pero en una consulta llegó un jovencito, se le lanzó a los brazos y le dijo, doctor o profesor, dígame que usted nos va a defender, nos quieren matar. Este niño había entendido en la televisión que gracias a un descubrimiento del doctor Lejeune, hoy se podía diagnosticar eso antes de nacer. mm, Y hoy en Europa, pues, el que está por allá lo sabe, o sea, ya hay sí. jóvenes que, personas que nunca han visto un chico con síndrome de Down o un niño, Sí, que a yo todos los tengo delimitan año y medio cáncer. viviendo aquí en Holanda y quizá he visto uno o dos niños o personas con síndrome de Down por la calle en año y medio. Exacto. Uno o Un dos. año y medio. O sea, Y nacen uno de cada 700 mm, partos o mm. nacimientos es un chico con síndrome de Down. O sea, no es tan raro. Son Sí, unos sí, sí. 700 la estadística universal. Ujú, Entonces, bueno, pues él en ese momento se da cuenta que mal utilizaron, ¿no? Porque él nunca hizo su descubrimiento para que sirviera de sentencia a pena de muerte. Él lo hizo para dignificar y para ayudar. Pero bueno, en esa libertad y soberbia de alguien, pues uno puede mal utilizar mm, lo que alguien más o uno mismo descubre, ¿no? Esa es la ética, justamente. Entonces, bueno, pues él más se dedicó a defender, hizo un movimiento que se llama SOS Madres, que era justo para que las mamás, por una cosa genética o por otra, pues darles opciones y que no abortaran. Y en el tema científico, pues él siempre dijo la verdad, que al final de cuentas es la defensa de estos más pequeños, ¿no? Él supo cuando perdió el premio Nobel porque lo invitaron a Naciones Unidas a la OMS, que todavía también es muy conocida, a declarar que la vida no empieza cuando lo dicen toda la medicina, que es cuando se fusiona el óvulo y el espermatozoide, el momento que se llama concepción, fertilización o fecundación. Querían que lo colocara 14 días después, cuando se pega la mamá, que se llama ujú, implantación. ujú, ujú. Y entonces, pues él vio en ese momento pues, que él tenía que decir la verdad y le dijeron, esperamos su cooperación mañana, está nombrado entre la tirada de premios Nobel. Y al día siguiente le empieza una espectacular disertación científica y dice, esto parece más una organización mundial de la muerte que de la salud. En inglés queda muy, dice, parece más un World Death Organization que un World Health Organization, ¿verdad? Y entonces, pues él presenta, termina reafirmando pues, lo que es la ciencia, no era su opinión, él no podía ir en contra de la ciencia. Cómo él fue congruente y él no se llenó su cabeza de ideas como decir, ah, es que si yo soy premio Nobel voy a influir en más por una Mm, mentirita, ¿no? Si dijo, o sea, yo tengo que decir la verdad.
Entonces, ese tipo de, yo creo que eso es también una gran esperanza, ¿no? Una gran fe en la verdad con mayúscula, que es nuestro Señor, ¿no? Entonces, yo creo que su vida completa estaba alineada por ahí. No puedo decir mucho más porque yo, como no estaba en ese tono, y a lo mejor ya sé más y ya más catequizada, pues podría distinguir más cosas. Claro, Pero bueno, esas son algunas que le puedo platicar. claro. Y quizá, sobre todo en los últimos 2 años, que ya estaba un poco también más en la misma sintonía, ¿cómo vio, si es que vio que era su vida espiritual? Porque, digamos, para tener esta fortaleza y estas convicciones, creo que había que ver que tenía una vida espiritual muy intensa, ¿no? La verdad, aunque ya había tenido una conversión, todavía era una conversión a medias. Yo no me acuerdo ni siquiera si tenía, ya de repente tenía sacramentos, pero Ujú, quizás no tan ordinarios. Y él nuevamente siempre o fue muy respetuoso, yo no pesqué la indirecta o la directa, sí. Entonces fue un tema que no platicamos, mi relación con él era más profesional claro, médica y vamos a esto. Yo sí recuerdo, y ahora lo relaciono, claro. su puerta de cocina siempre estuvo abierta, pero de repente estaba muy en silencio con sus manitas acá y con sus ojos cerrados. Yo me Ujú, imagino que estaba orando, pero yo tampoco le puedo decir no y entraba yo y me decía, a ver, siéntate y vamos a rezar. No, no, claro, claro, ¿no? claro, Tenían sus biografías, que él siempre traía en su bolsa su rosario y rezaba su rosario, ¿no? Ahora pido una memoria, pues sí, de repente estaba sentadito con su manita en su bolsa, pues a lo mejor lo estaba haciendo de manera discreta, ujú, pero ujú. tampoco le puedo decir que iba a ensayar ni a dónde iba y eso, pues Claro, sería, claro, ¿no? O claro, puede hacerlo, pero yo quizás por mi momento espiritual yo no lo percaté, más no claro, quiere decir que no lo hacía. Ni claro. puedo inventar lo que vi o sea, que vi, pero no lo hice mío, Claro. ¿sí? Y a nivel Pero ya, bueno, sí, me impactó también mucho después ir a su tumba con su viuda, me llevó a ujú, su tumba y ver una tumba de una gran sencillez, como ujú, fue él, ¿no? Entonces, claro, pues yo creo que otra virtud importante fue la humildad. Él andaba en una bicicleta como de la Segunda Guerra Mundial, viejita, ponía una liga de esas amarillas en el pantalón para que no se la atorara en la cadena y en eso andaba, ¿no? Y traía como un poncho de plástico para que si le tocaba lloviendo salía con ese lloviendo, ¿se imaginan? Legend, claro, andando en una bicicleta así. Yo le vi, yo creo que el traje de hoy y el de mañana, o sea, de esos tipos de detalles que hoy recuerdo, ¿no? O sea, yo creo que también él vivió mucho la virtud de la pobreza dentro de, ¿no? Siempre fue impecablemente vestido, sus disertaciones siempre vamos con su corbata, pero pues, habría que ver las pocas fotos que hay, a ver, ¿no? Era una gente muy, muy humilde y yo creo que eso le ganó también, es una humildad, es una virtud que también necesita el buen científico, porque uno mm, tiene que estar dispuesto siempre a aprender, siempre a decir, bueno, pues a lo mejor estoy equivocado, o a lo claro, mejor, o sea, la ciencia no puede avanzar si no hay humildad, ese que dice yo ya lo sé todo y aquí mm, ya, ¿no? Ya no voy a enseñar nada, pues habitualmente no es un buen científico. sí. Y ahora que mencionas ese buen científico, ya, o sea, lo más humano a nivel intelectual, digamos, ¿cómo era trabajar con él? ¿No era un poco intimidante a veces sentir que uno estaba frente a semejante intelecto, ¿no? O cómo se sentía eso? Bueno, vengo de una familia de personas muy inteligentes. Mi papá fue el primer doctorado en bioquímica en México, mi hermano el primer doctorado en biología molecular, mi mami fue la tercera físico-matemática que recibe de una universidad cuando las mujeres no estudiaban. Mi abuelo fue Claro, muy pionero en ese tema, ¿no? Entonces, realmente los amigos de mis papás, las claro. comidas de sobremesa, pues era gente muy inteligente. Entonces, la verdad es que de principio lo que más me lampareó no fue eso, ¿no? Ahora yo ya después leo que se hizo la disertación, que pudo haber sido premio Nobel, ahí a lo mejor sí, alguna vez me tocó compartir una mesa con un ya premio Nobel de bastante cultura de la muerte, y ahí sí me puse bien nerviosa, porque además como pensaba distinto, dije, oye, a ver cómo va a ser una conversación. Pero en él no, él era, bueno, primero estábamos acostumbrados a disertaciones muy intelectuales, Ujú, pero además él era tan humilde que uno no le daba, ¿no? Yo nunca lo vi así como wow, o sea, no es, porque hay personas muy inteligentes que casi hasta con su manera de hablar lo pisotean a uno, claro. crean una barrera, le explican a uno tan complicado que uno no entiende nada, entonces uno ya no se anima ni a preguntar, ¿no? Ujú, ujú, Pero él al revés, es una persona que le digo que hasta los niños con este tema
se encantaban de preguntar, de ir con él al laboratorio, se lo sentaba en las piernas, le explicaba a la mamá, Ujú, siempre con el lenguaje más sencillo. Si venía gente del extranjero, siempre hacía por hablar como más en el idioma que ellos les fuera ujú, más fácil. Es una persona muy fácil de llegar a él, ¿no? Yo lo pienso así como pues, el Papa San Juan Pablo II, ¿no? No dejaba de imponerle a uno y si uno se acercaba a él se le iba hasta el habla, pero no era porque se sintiera intimidado o wow, es que está claro. viendo al Papa. Yo sentí una gran cercanía, un gran cariño, pero bueno, es quien es. Más o menos era lo mismo con Lejeune, ¿no? Él siempre era tan cordial, tan amoroso, que uno no sentía esa, ¿no? Yo creo que a lo mejor yo no, a lo mejor ni siquiera lo traté con tanto respeto, Ujú, porque uno no sentía esa, ¿no? Ese como verlo más arriba ni nada. Era una gente muy, muy sencilla. ya. Y alguna vez leí que alguna vez San Juan Pablo II dijo que el doctor Lejeune era la persona más inteligente que le había conocido en su vida. Bueno, y que lo diga San Juan Pablo II, que su mano derecha era Ratzinger, es bastante, ¿no? Entonces, ya me contó un poco de esa colaboración entre ellos, pero ¿qué más sabe como de esa colaboración que hubo del doctor Lejeune con la Academia para la Vida, con San Juan Pablo II, Ok. Bueno, yo cuando lo conocí, esos viajes misteriosos, que eran principios de los 80, eran a la Academia Pontificia de las de Ciencias. las ciencias, claro? Las academias pontificias y los documentos que sacan, vale la pena aclararlo, Ujú. no son magisterio, Sí, no son unas academias, sobre todo la de las ciencias, que la iglesia es un medio que usa para que los premios Nobel, que están a lo mejor en las grandes investigaciones en distintas áreas, alguna vez me tocó hablar con un físico que ni le entendí cuál era el tema de que iban a estar tratando porque era física cuántica y no sé qué, que yo no alcanzaba a entender, ¿no? Pero los mandan llamar, puede haber ateos en esa Academia de ujú, las Ciencias, ¿no? ¿Para qué? Para que ahí se haga la discusión, entonces ya el magisterio toma lo que se discute ahí y si es necesario, allá hace un, pronunciamiento magisterial en un documento que tiene de valor de magisterio, como puede ser una encíclica, una carta sí, apostólica, sí, sí, etc. claro. Bueno, entonces no hay que confundir y decir, bueno, pues porque tal dijo tal ahí en el terreno del Vaticano ya cambió, pues no, no, o sea, ese es. Entonces él iba a esas, lo nombra miembro, tenía todo para estar ahí, pues, aunque no tenga el premio Nobel, pues era una persona muy inteligente, muy importante su aportación en el área de la genética. Y después yo creo que pasan varios años en que yo sé que él iba pues relativamente frecuente o a desayunar con él o a entrevistarse con él. Y pues ahí hablan, existen ya el Consejo Pontificio de la Salud y el Consejo Pontificio de la Familia, ¿no? Pontificio Consejo de la Familia, pero ellos se dan cuenta que aunque tocan temas de ética de la Ujú, vida, pues lo tocan muy en el tema de la familia y de la salud, como muy especializado y como muy claro. práctico, pero como que no hay nada para la defensa de la vida. Y entonces yo creo que el Papa, pues, siendo un enamorado de la familia y promotor de la apertura a la vida, eh, pues empezó a ver con él la necesidad de crear una Pontificia Academia de la Vida, que por cierto no la mandaban de la bioética, porque la bioética, en sí la palabra y el terreno de la bioética puede llevar a mucho relativismo. Por eso Ujú, la Iglesia habla del Evangelium Vitae, del Evangelio de la Vida, no es del Evangelio de la bioética, de la Academia de la Vida. ¿No? O sea, prácticamente yo no encontré un documento de magisterio la palabra bioética, ¿no? Porque aquí está el apellido, ¿no? Y entonces se le encomienda y es Lejeune quien hace pues la atestación que uno hacía para entrar, ¿no? Las promesas que hacía uno de lo que implicaba ser apóstol de la verdad y servidor de la vida, ¿no? Yo creo que ya también con la experiencia que tenía Lejeune, pues bueno, muchos católicos, incluso científicos, se le pusieron en contra, él vivió un gran ostracismo, ¿no? Un gran ostracismo ujú, eh, porque pues decían es que pues, estamos radicales, nadie lo quiere, no debería decir esto, debería ser ¿no? Entonces yo creo que él, dada la experiencia que había vivido en su vida, más eso, es muy capaz de poderlo hacer. Entonces, pues él es el primer presidente, la academia se abre en febrero del 1994, él desde diciembre del 93 me dijo que le habían encontrado un cáncer bastante agresivo mm, y fallece el 3 de abril del 94, que era un domingo de Pascua.
¿sí? O sea, él es presidente de la primera academia solo 2 meses, pero bueno, la raíz de la academia, ¿no? Y la academia, a diferencia de la Academia de las Ciencias, es una academia donde ya se discuten a nivel de la luz del magisterio los temas de la vida, Ujú. ¿no? Acá nos dicen, pues ahora podemos fabricar no sé qué de, ¿no? Una célula en el laboratorio, podemos unos gametos unirlos en el laboratorio, ¿no? No hay juicio ético acá, nada más nos enteramos qué está pasando. Y ya la Academia de la Vida ya es para, a la luz del magisterio, todavía, o sea, la Academia de la Vida obviamente no puede sacar un documento de magisterio, Sí, 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 pero puede dar mucha luz sí. para esto, O ¿no? sea, Esa era como que para ver si entiendo, o sea, la Academia para la Ciencia tiene una labor, digamos, como más divulgativa, mientras que ya la Academia para la Vida es más ética directamente bajo el magisterio, ¿no? y no tanto divulgativa, lo de la Academia de las Ciencias prácticamente se enteran los que van y la Ya, iglesia. ya. ¿Por qué? Porque pues pueden hablar de cosas que pues, son totalmente contrarias a la iglesia, ¿no? Ujú, Al ujú, magisterio de la iglesia. Es más para que los teólogos moralistas, ¿no? Sobre todo la congregación de la fe que se dedica ujú. al tema de la moral y de la fe, ¿no? Entienda qué hay Claro, para poder llegar. claro. Cardenal, pero yo diría entonces, la Academia de Ujú. las Ciencias es más para conocer lo que técnicamente están haciendo o Ok. científicamente son capaces, y la Ujú. Academia de la Vida ya es para dictar una, una, una guía ética de eso que se está haciendo. Por decir, Ya. en la Academia de Ciencias a lo mejor discuten cómo se produce la energía nuclear, y en esta academia dicen, ¿no? ¿Qué Ujú, pautas hay ujú. que hacer éticamente correcto ese avance, ¿no? Porque no todo avance científico es ético correcto. Entonces, esa sería ¿no? No sé si me quiere encender su cámara que me ayuda para emocionarme. Ah, sí, no me he dado cuenta ya. Eh, eh, bueno, quiere decir, bueno, entonces esa es la diferencia entre las dos. ¿Y qué otra cosa sé? Bueno, entonces sé que ayudó muchísimo cuando o sea, me suenan ciertas frases que Ujú, yo escuchaba de Lejeune, algunas las tengo escritas porque es algún documento que él me dio, escrito como algo que él presentaba, y después leyendo su biografía, no lo supe en ese momento, es que él también participó de manera importante con Pablo VI en el tema de la Humane Vitae. ujú, Entonces, ya ve que hubo grupo de estudiosos para el tema de la Humane Vitae, y también leí que él le encargó Pablo VI como parte de la delegación de la Santa Sede en la Conferencia de Población de Budapest, ujú. ¿no? O sea, entonces probablemente su ofrecimiento de aportar su inteligencia a ¿no? Fue por ahí, que fue lo que un poquito a mí me Claro. pasó también. O sea, yo el primer lugar donde llegué a decir, yo me identifico como católica y quiero Ujú, apoyar, es en apoyar al episcopado, a los obispos, a los sacerdotes, a estos ujú. referentes éticos en temas que ellos no tienen por qué ser expertos, ¿no? Claro. Ellos en la filosofía pues, ven toda la parte ética, en la teología ven la Ujú. parte de la teología moral aplicada, Sí, pero la parte teológica, bueno, tienen una idea, pero no tienen por qué saber, ¿no? claro. Entonces, yo creo que ese era muchísimo el papel de él en esa parte, ¿no? Ujú, Este, yo sé incluso, esto es que él desayunó con el Papa el día del atentado. Él, mm, él era muy celoso de su tiempo porque él pudo haber pasado toda su vida viajando, era muy famoso, pero ujú, ujú, él daba mucho a sus más pequeños, como lo llamaba. Entonces él decía tal porcentaje es para viajar, pero la mayoría lo tengo que tener en mi actividad clínica, que lo llevaba en la tarde a su actividad de investigación, además de tener un grupo de investigación. Y entonces, pues él con esto, pues alguien hubiera dicho, ay, pues me voy a la audiencia y me van a poner en el primer lugar y a mí se me va a saludar. Y no, no, él no hará nada de eso, ¿no? ujú. Entonces él se va, esa vez ha ido con su esposa, se va directo al aeropuerto, van volando, él tiene un dolor abdominal raro y pues llega directamente al hospital, no le encontraron nada y en ese momento, pues bueno, en ese momento no había WhatsApp y que no sabiendo y todo.
y más o menos había sido en la hora del atentado del Santo Padre, ¿no? Entonces hay cosas como esa, ¿no? Wow, Y qué tan cercanos eran, a lo mejor no de pasar muchos días juntos ni mm, nada, pero sí de una profundidad espiritual, claro, ciencia importante, ¿no? Entonces, claro. y después, pues parte de lo que hice, por lo cual también llegué a la academia y de planificación familiar con la señora Mercedes Arzú de Wilson en el tema de toda la ovulación, que es un método muy, muy sencillo para los que no saben leer ni escribir. Pues leyó después, revisando algunas cosas de él, pues enamora ver cómo él habló de este tema, que yo en ese Ujú, momento no sabía, me dedicaba, mi conversión tardó un poquito, entonces como la manera de tratar de reparar un poco o poquito el muchísimo daño que hice imponiendo anticonceptivos, ¿no? mm, Como la contraparte es esto, ¿no? El aprovechar los periodos naturalmente infértiles y como Lejeune, o sea, ese sí yo no llegué a la conclusión por él, pero ahora que leo y estudio más de él y veo lo que decía de ese tema, digo, son temas que a mí me hubiera encantado hablar, pero yo claro. tenía que la madurez que tengo ahora. Claro, ahorita tengo una serie de preguntas, ¿no? Que espero algún día llegar al cielo con él. Tomarnos un café y preguntarle varios temas que me hubieran interesado, ¿no? De hecho, ahorita Claro. acabo de estar, visité el Instituto Jérôme Lejeune recientemente, ahora que estuve en Francia, Ujú, y me dieron algo que para mí es oro, que es los discursos inéditos de Lejeune, ¿no? Porque les pregunté a la postuladora de la causa, que no lo conoció, pero pues ujú. sabe más que yo, todas sus cartas, sus escritos, sus no sé qué. Entonces, trataba de algunos temas y él había hablado, ¿no? Y porque yo hubiera tenido muchas más dudas de pasar 2 años con él, ¿no? Pero bueno, las va teniendo uno cuando va uno más madurando en ver personas que lo requieren, ¿no? Ver los documentos del magisterio y todo. Y bueno, pues ese es un tesoro para mí porque hay mucho publicado de él, pero muchas cosas que no estaban publicadas, o sea, que él escribió y a lo mejor nunca publicaron. Pero bueno, así como tiene muchos documentos de la iglesia, tiene muchísimas publicaciones en revistas altamente reconocidas de Mm, ciencia. O sea, tuvimos algunas publicaciones de coautoría con él. Entonces, pues los grandes científicos tampoco era alguien que solo se dedicaba a escribir para la iglesia, sino su fecundidad también en revistas de alto prestigio científico tiene muchísimas, ¿no? O sea, claro. él tiene un currículum muy, muy grande, podría decir yo, en la parte profesional como en la parte espiritual o de un católico. ¿No? Realmente, verdaderamente sí, muy buen padre de familia, muy buen esposo, entonces uno dice, wow, Claro, hay ¿cómo de todo. sacaba tiempo? No lo sé, ¿no? Todavía dedicarse a la mexicanita que había que comer. Claro. Y, un momentito. Y también ya habíamos hablado un poco de cómo vivir esa coherencia cristiana, esa defensa de la vida, lo llevó al ostracismo dentro de la comunidad científica y médica y a constantes incomprensiones, insultos, humillaciones, ¿no? ¿Cómo vio usted que él lidió con eso ya en un orden más personal, con ese ostracismo? Bueno, primero, nunca se quejó. Yo nunca escuché que dijera, qué barbaridad, ahora no tengo el reactivo porque no me quieren y entonces, Mm, no. Él hacía funcionar consulta, su laboratorio con lo mínimo. Por ahí de repente sale la foto que pongo yo de que es la imagen que tengo de él, ¿no? Y su oficina parece una cocina así de mosaiquitos blancos con una ujú, cosita, ¿no? Casi también del mismo material donde están sus expedientes, un escritorio sencillo. Para mí era mucho más aplicable lo que él hacía que los americanos, porque él con lo mínimo, ¿no? Baño de agua y entonces pues el matracito encima de él, ¿no? No su gran, ¿no? Y con eso él, ¿no? Si él hubiera contado con un apoyo, quién sabe hasta dónde hubiera llegado, pero tristemente por su manera de le cortaron, ¿no? Porque pues no tenía nada que ver, era su vida personal, claro, que tenía que ser congruente, pero no es por eso dejar de ser muy fecundo. Él no hacía diagnóstico prenatal y no investigaba mejores técnicas para diagnosticar y cortar cabezas, sino él siempre dedicaba todo su haber para entender qué pasaba ujú, metabólicamente con estos niños porque que traían de más y a ujú, investigar curación, ¿no?
y causa cáncer y todo. Entonces, imagínense que iba a tener. Entonces, bueno, ¿qué le puedo decir? Aprovechó al máximo lo que tuvo, nunca se quejó, yo nunca lo oí quejarse, ¿no? Y un gran perdón. A mí tampoco nunca lo escuché decir, es que tal persona, que ni ustedes que, ¿no? O sea, sino siempre. Y él, muy firme en los principios, pero muy suave en la forma. Él tenía una forma de hablar muy suave, muy dulce, Ujú. pero un fondo muy profundo y coherente a la verdad. Entonces, a veces se confunde, ¿no? Y se sacrifica la verdad por disque ser muy cercano a, ¿no? Ujú, ujú, ujú. ¿No? Que al final de cuentas es la encíclica del Papa Benedicto, Caritas in Veritate, ¿no? La verdad hay que presentarla con caridad, pero el que ama no puede amar sin la verdad, ¿no? Claro. Entonces, si algo le va a hacer daño a alguien, yo no puedo decir porque lo amo tanto que pues, no pasa nada. Se lo tengo que decir claramente, Ujú, ¿no? ujú, ujú, Ese era su estilo de él. Entonces él siempre mantenía tenía una paz profunda, que ahora ya puedo decir es una paz espiritual. ujú, Entonces, aunque goteaban en los debates como para que, ¿no? Si alguien se ponga y ya como que es un tono más golpeado, más, ujú. él, ¿no? En los conceptos, en la verdad, pero muy suave en la manera de darlos, ejemplos muy atractivos, muy sencillos, ¿no? Entonces, pues yo creo que esa Mm, fue su manera de responder, siempre fue con mucha paz espiritual, como del que tiene la verdad con minúscula y la verdad con mayúscula. claro. Pues ahora, ¿no? Muchas veces los más perseguidos nos presentan una paz espiritual que dice uno, eso solo puede venir de Dios. Ahora lo distingo, en ese momento no lo distinguía, Claro. pero yo con mucha paz, a pesar de las adversidades, fuera del corte de donativos, fuera que un niño no iba bien como esperaba, o lo que fuera, ¿no? Él siempre manejaba todo con mucha paz. Claro. Y hay una frase muy famosa de él, ¿no? De la calidad de una civilización se mide por el respeto que tiene por los más débiles. ¿Cree que esa frase suya sigue vigente hoy? Este, bueno, sí sigue vigente en el sentido de que sigue siendo real, Ujú, ¿no? Y quizás hoy se practica mucho menos el respeto de lo que era en su época, ¿no? O sea, en su época el debate era terminando el tema de los anticonceptivos, que ujú, ya simplemente no permitirle a alguien que exista, no terminar con su existencia, que ese es el aborto, sino ni sí, siquiera darle posibilidad de existir, que es quizás mucho más grave, que es el anticoncepcionismo, la mentalidad anticoncepcionismo, y estaba el aborto. Empezaba la fertilización in vitro, ¿no? ujú, Pero bueno, ahora es en tantos otros temas, ¿no? Este, y a lo mejor el que él era juzgado, ostracismo, pues en lo general era más bien por gente externa, ¿no? ujú, A la iglesia, y él contaba con el apoyo de San Juan Pablo II, seguramente el Papa Benedicto, como cardenal Ratzinger, de todos estos grandes cardenales que estábamos como en la misma sintonía, ¿no? Entonces yo creo que hoy la batalla sigue ahí igualita, o sea, no ha cambiado, que mientras más violentos seamos hacia los más pequeños, pues una civilización va a ser violenta. Lo vimos aquí en México, a partir del 2007 que despenalizaron de manera muy importante el aborto, se ha venido una oleada de violencia increíble, ¿no? O sea, uno decía, ay, qué barbaridad lo que pasa con los narcos, que no sé qué, pero en realidad, bueno, pues es lo que se está haciendo. Entonces, sigue siendo lo mismo, pero más agravado, siento yo hoy, ¿no? Porque claro. ahora es también Quito, ya, ¿no? Ya querer en Francia, su país, ahorita que estuve ahí, una gran preocupación que no he dado seguimiento a qué ha pasado, pero estaban proponiendo ser el primer país que ya contemple, ahora sí realmente, no lo que falsamente dicen las feministas, que el aborto es un derecho, no, legalmente ningún país lo es, ¿no? Ujú, Ellas lo dicen, pero no lo es. Pero ya aquí ya quieren elevar a rango constitucional sí, un semejante derecho al aborto. ¿Se puede imaginar? ujú, O sea, yo creo que no, eso no era tan grave, ¿no? claro. Este, pero bueno, en su vida vivió mucha persecución, o sea, hay un libro muy chiquito que lo escribieron antes, incluso yo creo que de que estuviera abierta la causa de beatificación del doctor Lejeune por su hija, Clara Lejeune, que se llama La Vie est un bonheur, La vida es una alegría, está traducida al español también, y ella platica la vida de su papá, ¿no? Entonces, Ujú, cómo ve al doctor Lejeune, ¿no?
Y pues ella cuenta que había momentos en donde ellos vivían muy cerca de la Sorbonne, ahí hay mucha cuestión muy liberal, ¿no? Mm, Entonces, como decían los megáfonos que me decían, ni que mueran todos sus monstruos, y déjenos sí. liberar el aborto, ¿no? Y entonces, pues ellos estaban oyendo todo en su casa, ¿no? Entonces, como pues les explicaban y eso, ¿no? Entonces, y incluso el día que se murió, pintarrajearon todos los baños de la Sorbonne, ¿no? Que qué bueno que se había muerto, porque ahora sí iban a acabar con sus, ¿no? Mm, Entonces, pero bueno, pues él, incluso ahí en ese momento que los hijos decían y tenemos miedo, papá, y no, pues él como con gran paz, ¿no? Y su esposa Birth fue una gran compañera que en muchos sentidos siempre lo acompañó a pesar de la adversidad, ¿no? Y ella lo sobrevive veintitantos años, wow. los cuales lo siguieron calumniando. Oye, ya había fallecido y seguían con fuertes calumnias, ¿no? Incluso llegaron Mm, a decir que el descubrimiento no fue de él, sino de alguien más, y no sé, bueno, ¿y por qué me quedaron 45 años que él todavía mm, sobrevivió a su descubrimiento y no ya que se murió, ¿no? claro, Entonces, pero bueno, sí, sí, gran ostracismo, gran persecución, su proceso va relativamente lento, ¿no? Ahorita pues ya lo que se espera es el milagro, ¿no? Se tardó claro, del 94 al 2021 a llegar a ser venerable, y ahorita pues bueno, ya está la oración de venerable, búsquenla se llama Los Amigos de Lejeune, creo que está en español y también en francés, Les Amis de Lejeune, y ahí se puede bajar la tarjetita ya con la oración para pedir el milagro y porque ya siendo venerable es lo que se necesita para la claro. beatificación. Y ya con eso terminamos. ¿Cuál cree usted que ha sido el más grande legado que dejó el doctor Lejeune? Bueno, yo creo, yo en lo personal, ¿no? Seguramente para un padre de familia haber tenido alguien que los entiende, que les Mm, cambia la manera de ver a su hijo, porque casi, casi el diagnóstico, y yo lo veo ahora, yo les digo a los niños, por favor, no le digan nada, háblenme a mí, luego déjenme dar la noticia a mí, porque la visión, por ejemplo, es, no, qué desgracia, van a sufrir muchísimo este niño que nunca va a alcanzar, o sea, ¿no? Entonces, pues casi lo ven como el enemigo, la carga, la no sé qué, ¿no? Y él, con qué amor, y lo decían los pacientes. Yo creo que para un paciente ujú, es ir a una familia, haberlos enamorado de su hijo con un amor incondicional, ¿no? Esto sí es el verdadero sentido del amor incondicional, claro, ¿no? Solo que sí que no van a procurar por hacerle terapias, porque es mejorara, porque no sé qué, ¿no? En lo personal, y creo yo para todos aquellos que estamos o comprometidos con el apostolado de la vida o de la verdad, o en la profesión de las ciencias de la salud, que no son solo los médicos, las enfermeras, los investigadores, ¿no? Es tener el modelo de un santo actual que combina perfectamente la fe y la razón claro. de manera muy natural, ¿no? Él no se escondía para quizás pronunciar su fe, sus ideas, o, ¿no? Que hasta para alguien que es ateo, pues no deja de reconocer que fue un excelente científico, Claro. que nunca lo cacharon, que dijo, ay, es que, ¿no? Una mentira o algo que no estaba fundamentado. Entonces, sin tener una gran categoría científica, entonces tener ese modelo de alguien que, ¿no? ¿Por qué? Porque lo sabemos como lo supo él, ¿no? Y como lo supo nuestro Señor. Nuestro Señor fue el primer sacerdote perseguido, ¿no? No con un falso juicio, ¿no? El de nochecita lo apresaron cuando él dijo, si estuve aquí en las plazas públicas, ¿por qué no? ¿No? Claro. Entonces, pues lo sabemos, ¿no? Hoy la tendencia es pues, ser un médico exitoso y a lo mejor mando los estudios que no estuvo mandar, a lo mejor concedo tal o cual cosa, porque fabricar bebés deja mucho dinero, fabricar anticonceptivos sin poner deja mucho dinero, mucha fama. El que piensa diferente generalmente es señalado, perseguido. Entonces, bueno, mi invitación es a aquellos que se dedican en este tema o los que defienden la vida o salen a rezar afuera de un abortorio, que no es fácil, ¿verdad? Entonces, se está lanzando la primera campaña en París. Ujú, Que sí. qué va la ciudad de mi profesor y no han podido salir porque son muy perseguidos. Pues animarlos a decir, al final de cuentas, ¿no? Si uno hace por los más pequeños, como Dios no nos va a bendecir y ayudar. No es fácil, Ujú, ¿no? Signo de contradicción, tampoco nunca nos engañaron, ¿no? Jesucristo siempre dijo, serán perseguidos a causa de sí. mi nombre, signos de contradicción, tales contra tales, ¿no? O sea, no es que nos engañaron, o sea, ya lo sabemos,
pero siempre poder voltear y decir, bueno, al más grande que es nuestro Señor, pero después tener un modelo aterrizado, ¿no? Donde yo veo esas dos cosas, yo creo que ese es el legado más importante, el enamorarnos de que la fe y la razón no son incompatibles, ¿no? Y se puede portar la bata blanca y la cruz al mismo tiempo. Maravilloso. Bueno, muchísimas gracias.